Y esta es la reacción del video que queremos hacer el día de hoy sobre el uso medicinal del cannabis y sobre la polémica que hay en torno al uso medicinal del cannabis. Entonces vamos allá. Muy pocos. Ganz wenige. El cannabis, droga y medicina al mismo tiempo. Aquí hay una cosa bastante importante y es que dice el cannabis, droga y medicina al mismo tiempo. Efectivamente, el cannabis sí es una droga. ¿Por qué? Porque toda droga es aquella sustancia que interactúa con las funciones del sistema nervioso y en particular cuando suelen producir un estado alterado de conciencia. Entonces, bajo ese concepto, el cannabis, por actuar precisamente de esa forma, sí es una droga y también es una medicina. ¿Por qué? Porque precisamente por las propiedades que tienen sus moléculas o sus cannabinoides o sus compuestos activos, pues precisamente se permite que el cannabis pueda actuar atacando y combatiendo los síntomas de diferentes enfermedades. Entonces, bajo este criterio, sí, efectivamente, el cannabis es tanto una droga como una medicina. Aunque ya ha pasado el furor, al menos en cuanto a su uso medicinal. Muchos pacientes acuden a la unidad del dolor con expectativas demasiado altas. Algunos pacientes se benefician, pero son muy pocos. Aquí hay una cosa importante a tener en cuenta y es que, por ejemplo, en este video se dice que son muy pocas las personas o muy pocos los pacientes que se benefician del cannabis, pero aquí hay que tener en cuenta o en consideración muchas cosas y es que, por ejemplo, los tratamientos que se brindan para los pacientes cuando se utiliza cannabis por lo general no suelen ser adecuados. Una de las cosas, y les voy a explicar por qué no son adecuados estos tratamientos, en primer lugar es porque los medicamentos basados en el cannabis al estar o al ser parte ya de la industria farmacéutica limitan mucho la utilidad y las propiedades de la planta en su conjunto. ¿Por qué? Porque generalmente para preparar derivados medicinales de la planta de cannabis o marihuana lo que se hace es extraer los compuestos, aislarlos y con estos compuestos elaborar diversos preparados. Ahora, ¿por qué es ineficiente o por qué deja de ser efectivo o por qué no es tan útil o tan beneficioso? Pues precisamente porque lo que se sabe es que el cannabis actúa mejor en el tratamiento de las enfermedades cuando se consume la planta en su totalidad o cuando los extractos medicinales que se preparan para uso medicinal contienen en su composición todo un extracto de la planta de cannabis. ¿Y esto por qué? Porque los estudios han demostrado, por ejemplo, en casos de cáncer, que la aplicación de extractos completos de la planta de cannabis, no solo de un compuesto aislado, sino los extractos completos de toda la planta y de todos los compuestos en combinación, pues ofrecen mejores resultados y brindan más alivio para tratar las enfermedades. Y es por esto que en muchos casos algunas personas no se benefician completamente del uso medicinal del cannabis. Hablamos del cannabis, un tipo de planta de la familia de las cannabáceas. Sus hojas contienen muchas sustancias cannabinoides. Las más importantes son el THC y el CBD. Como fármacos están disponibles en cápsulas, aceite, spray o incluso en hojas, todo ello con distintos porcentajes de THC y CBD. Aquí hay una cosa, el THC y el CBD son los compuestos principales, pero como les decía, no son los únicos. O sea, se estima que la planta de cannabis tiene aproximadamente más de 4.000 compuestos químicos y que de esos 4.000 aproximadamente alrededor de 60 o 100 tienen propiedades medicinales. Y aquí solo estamos hablando de uno o dos que son el THC y el CBD. Y aunque sí tienen muy buenas propiedades medicinales estos dos compuestos, como ya les expliqué, siempre el THC y el CBD actúan mejor una de dos, cuando actúan en conjunto entre ellos o cuando actúan en conjunto en compañía de los otros compuestos cannabinoides, que como les digo pueden ser más de 60 o probablemente más de 100. Los cannabinoides afectan a la mente y también al cuerpo, porque nuestro cuerpo tiene sus propios receptores de cannabinoides. Ello explica las grandes expectativas puestas en la marihuana de uso medicinal. Se suponía que ayudaba contra el dolor, las inflamaciones, la tensión muscular e incluso los miedos.
Aquí hay una cosa importante que menciona este video y es precisamente por qué el cannabis actúa sobre el cuerpo humano. Se los puedo explicar de forma muy breve. El cuerpo humano tiene un sistema que se llama sistema endocannabinoide. Este sistema lo que hace es, o bueno, ¿cómo está configurado? Pues este sistema está configurado por moléculas o enzimas que producen compuestos cannabinoides cuando se produce una enfermedad. Este sistema se encarga de mantener el equilibrio, la salud o la homeostasis del organismo. Entonces, cuando se produce una alteración o una enfermedad, lo que hace este cuerpo es, el cuerpo humano, perdón, es producir sus propias sustancias que son químicamente idénticas a las moléculas del cannabis. Es decir, el cuerpo humano, ante una situación de enfermedad o alteración del equilibrio de la salud, lo que hace es producir unas moléculas que son químicamente idénticas a las moléculas de la planta de cannabis. Entonces, estas moléculas que produce el cuerpo humano cumplen su función y lo que hacen es atacar o combatir los síntomas de las enfermedades o de determinadas dolencias. Pero cuando el cuerpo no puede combatir de forma adecuada las enfermedades a través de este sistema, por diferentes razones, como por ejemplo alteraciones en el sistema endocannabinoide o razones similares, el cannabis lo que hace precisamente al entrar al organismo es suplir o cubrir las necesidades que ha dejado la carencia de cannabinoides. Es decir, lo que el cuerpo no puede producir como cannabinoides cuando ingresan de parte de la planta o son cannabinoides exógenos porque provienen de la planta e ingresan al cuerpo, lo que hacen es precisamente cumplir la misma función, es decir, ir a donde deben ir, cumplir su papel y atacar las enfermedades o los síntomas de las enfermedades, devolviendo el bienestar al organismo. La experta en tratamientos contra el dolor, Maya Falkenberg, ha empleado medicamentos con cannabis en muchos de sus pacientes. Aún recuerda la primera vez que prescribió una receta. Todos hablaban de ello. Con el tiempo, el éxito que prometía el cannabis no se hizo realidad. La mayor parte de nuestros pacientes quiso poner fin al tratamiento, puesto que el alivio del dolor no era suficiente. La falta de eficacia y de pruebas científicas han fomentado el escepticismo entre los expertos. Aquí hay un detalle bastante importante y es que dice la falta de efectividad del cannabis en el tratamiento de las enfermedades. Y ya les expliqué, la falta de efectividad del cannabis se explica porque no se está aprovechando de manera adecuada el cannabis para el tratamiento de las enfermedades, como por ejemplo en esta forma de brindar tratamientos que es con compuestos o con extractos de forma aislada por separada, quitándole a un compuesto los beneficios que puede obtener del resto. A partir de los pocos estudios realizados, Maya Falkenberg sabe que los cannabinoides resultan muy eficaces contra las neuralgias, pero no en todos los casos. Neuralgias relacionadas con dolores. Debemos tratar a 9 pacientes y medio para que uno de ellos se beneficie de la terapia. Miren, esta estadística que ella da es bastante importante porque dice 9 pacientes y medio para que se beneficie uno. Es decir, de 9 pacientes, solo uno encuentra beneficio en el cannabis. Ahora, la estadística que brinda ella siendo médico es muy diferente a la estadística que puedo brindar yo, por ejemplo, desde mi experiencia asesorando a determinadas personas en el uso de cannabis medicinal para distintas enfermedades, no solo para los dolores. Y es que en mi caso ocurre lo opuesto a lo que le ocurre a esta doctora o lo que ha visto en su experiencia. Y es que, por ejemplo, si ella de 9 personas solo una encontró alivio, en mi caso de al menos 15 personas que he conocido personalmente, que he asesorado y que he ayudado para que se traten con cannabis, pues de entre 15 personas probablemente solo una o dos me comentaron que no encontraron el alivio que ellos esperaban, que sí, que hubo beneficios, pero no en la magnitud que ellos esperaban. Entonces va a depender mucho de la forma como se suministre, de la forma como se aproveche, del tipo de medicamento que se le brinde, y como ya les expliqué y vuelvo a hacer énfasis en esto, generalmente en la industria farmacéutica los compuestos o los medicamentos hechos a base de cannabis no son aprovechados de la mejor manera. Es un mal balance. Sin embargo, en algunos casos, el cannabis funciona sorprendentemente bien. La historia de Sigrid Pipgras lo demuestra. Padece esclerosis múltiple desde hace 50 años y recientemente ha sufrido un leve derrame cerebral. No tolera los analgésicos fuertes. Sin embargo, las gotas de cannabis le ayudan ahora a manejar mejor la vida cotidiana. Tengan en cuenta esto, que hay personas
a las cuales el cannabis les beneficia mucho más que los fármacos. Y los fármacos, como en el caso de esta señora, a veces no son bien tolerados por las personas, y por lo general los fármacos, si bien es cierto que benefician a una persona en alguna condición por determinada parte, en muchas ocasiones los fármacos también terminan por perjudicar a las personas mucho más de lo que en apariencia debería ser, que es sanar a las personas. Entonces, en muchos casos los fármacos incluso pueden llegar a ser mortales para las personas en lugar de brindar alivio. Su médico Jan Stock utiliza el cannabis más a menudo con los pacientes mayores porque al tener un efecto sobre cuerpo y mente contribuye a mejorar su calidad de vida. Y aquí hay un punto clave: el beneficio del cannabis no solo es sobre la enfermedad o sobre el cuerpo a nivel físico, sino que por las propiedades que tiene el cannabis y por las propiedades que tienen sus compuestos, también contribuyen en la mejora del estado de ánimo del paciente. Y este es un beneficio que se obtiene principalmente del THC y del CBD. El CBD, que actúa, por ejemplo, como ansiolítico o como antipsicótico o como relajante, y del THC, que dentro de todo lo malo que se ha dicho del THC, de forma exagerada obviamente, pues este compuesto, al ser el que altera el modo de conciencia o los sentidos, en cierto modo contribuye a una mejora del estado de ánimo en las personas, y esta mejora del estado de ánimo en las personas contribuye también en la lucha contra la enfermedad. Y es por esto que muchas personas encuentran alivio no solo a nivel físico, sino también alivio a nivel del estado anímico, a nivel del estado de ánimo. Además, tiene otra gran ventaja para las personas mayores, y es que no perjudica tanto el hígado y los riñones como otros medicamentos. Los prescribimos en pacientes mayores que sufren, por ejemplo, insuficiencia renal o en los que el hígado ha dejado de funcionar bien. Prescribirles otros medicamentos en una dosis suficiente como para aliviarles el dolor podría tener graves efectos secundarios. Una planta enigmática a veces resulta muy eficaz en pequeñas dosis y otras veces no surte ningún efecto. Una planta enigmática, que sí lo es, pero que este enigma alrededor de la planta se ha generado precisamente por la gran cantidad de propaganda y de información falsa que se ha difundido sobre la planta. Ni siquiera los médicos pueden predecir a qué personas ayudará y a cuáles no. Parece que seguirá siendo un misterio sin resolver. El cannabis como un misterio sin resolver, y es que solo basta un poco con poder estudiar la planta para comprender cómo es que actúa y por qué ofrece tantos beneficios para las personas y para el tratamiento de las enfermedades.